Hola a todos, soy el doctor César Ferreira y ahora nos toca hablar sobre trauma de cráneo y columna cervical. Los objetivos de la presente clase son sospechar en una víctima de trauma el trauma de cráneo y de columna cervical, aprender a inmovilizar en forma adecuada la columna cervical, vamos a repasar en imágenes cómo se realizan las maniobras, para que ustedes ya vayan con alguna idea de la actividad práctica, donde vamos a poder aplicar estas maniobras. Vamos a hablar también, el objetivo también va a ser entender la importancia del adecuado tratamiento inicial para limitar las lesiones secundarias. Se trata de un tema importante. El traumatismo de cráneo es la principal causa de muerte por trauma. Generalmente o habitualmente son comúnmente adultos jóvenes, entre 15 y 45 años, y puede tratarse de una situación de difícil diagnóstico, sobre todo si estamos ante una víctima bajo los efectos del alcohol u otra droga, donde es muy complejo, muy difícil poder determinar si esas manifestaciones que presenta son secundarias a un traumatismo o secundarias a una intoxicación. Ya les voy avisando que siempre vamos a considerar que el trauma está presente y vamos a tratarlo como tal, y luego en todo caso se descartará en el ámbito hospitalario la presencia de una lesión, por ejemplo, a nivel cervical o encefálica. El trauma cervical se asocia al trauma encefalocraniano y debe ser siempre sospechado hasta demostración de lo contrario en el ámbito prehospitalario, por lo tanto vamos a actuar como si estuviera presente. El trauma encefalocraniano genera una lesión primaria, la cual puede ser una lesión por contusión cerebral, por fractura, puede generar una lesión axonal, desgarro dural o venoso, entre otros. Puede ser una lesión con hundimiento, una fractura con hundimiento o no, a nivel de la bóveda craneana, y se asocia a lesiones secundarias, como son el desarrollo de hematomas intracranianos, ya sea epidural o sudural, el desarrollo de edema cerebral, de hipertensión endocraniana o incluso de lesión cerebral isquémica. También tener presente que el trauma encefalocraniano puede llevar al desarrollo de lesiones retardadas. Un trauma encefalocraniano en una primera instancia puede presentarse sin signos o síntomas evidentes de lesión cerebral, pero en la evolución, ya sean minutos u horas, instalar elementos de deterioro neurológico importante. Aquí la importancia de que todo paciente con traumatismo encefalocraniano de significancia debe permanecer en observación un periodo por lo menos 24 horas o hasta resolución de su patología de base. El trauma encefalocraniano puede ser secundario a una lesión penetrante o contusa. Como decíamos, puede presentar una fractura a nivel del cráneo con hundimiento o no de la bóveda craneana, y puede presentarse incluso también con fracturas de base del cráneo. Un trauma encefalocraniano con fractura en la base del cráneo puede ser sospechado, puede diagnosticarse con algunos elementos clínicos. El estudio, la evaluación de esta entidad va a ser a nivel tomográfico, pero en el ámbito prehospitalario nosotros lo podemos sospechar por diferentes elementos o manifestaciones que presente el paciente, como son la equimosis periorbitaria, o también denominada ojos de mapache, la equimosis retroauricular o signo de Battle, la salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, rinorraquia, o la salida de líquido cefalorraquídeo por los oídos, otorraquia, o incluso la lesión del séptimo y octavo par craneal. Todos estos elementos, de estar presente, algunos de ellos en diferentes combinaciones, a nosotros nos puede hacer sospechar que estemos ante un paciente con un trauma, con una lesión, con una fractura en base de cráneo, que puede estar explicando la manifestación o el estado neurológico de nuestra víctima. La lesión intracraneana, tengan en cuenta que puede ser tanto focal como difusa, presentando diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Entonces, el paciente lo vamos a catalogar según su mecanismo, en trauma encefalocraniano cerrado o penetrante, según su gravedad en base a la escala de coma de Glasgow, donde vamos a diferenciar tres grandes grupos. Paciente grave, cuando presenta una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8, el cual ya presenta desde el punto de vista neurológico indicación de vía aérea definitiva, o sea, de la colocación de un tubo endotraqueal, si ya no fue colocado por un compromiso ventilatorio, en este caso va a ser colocado por un compromiso neurológico. Entre 9 y 13 puntos moderado, y entre 14 y 15 puntos estamos ante un trauma encefalocraniano leve. Según la morfología de la lesión, podemos catalogarlo en fractura de cráneo que compromete la bóveda de la base, o lesiones intracraneanas que pueden ser, como vimos, focales o difusas.
Aquí lo que tienen es la escala de coma de Glasgow, que evalúa lo ocular, lo verbal y lo motor, 4, 5 y 6 puntos, ¿sí? Con un puntaje máximo de 15 y un puntaje mínimo de 3. Tengan presente que con un valor menor o igual a 8 ya el paciente requiere una vía aérea definitiva. La apertura ocular va a ser el máximo puntaje cuando la respuesta a la apertura ocular sea espontánea, y el mínimo puntaje cuando no exista. La respuesta verbal va a ser máxima de 5 puntos cuando sea un diálogo orientado, y ninguna cuando el paciente no responda. Y la respuesta motora, tengan presente que siempre se debe evaluar la mejor respuesta motora. ¿A qué voy con esto? Que nosotros nos vamos a basar nuestro puntaje en lo motor, en un miembro superior, por ejemplo, que esté fracturado o lesionado de alguna forma, sino que vamos a utilizar la mejor respuesta motora en el miembro contralateral o incluso en los miembros inferiores. En cuanto a la columna cervical, la columna oficia tanto como de soporte como de protección de la médula, además de su intervención en la movilidad, sin duda. A nivel cervical, justamente las características anatómicas de dicho nivel que brindan al sector cervical de gran movilidad también es la causa de su gran vulnerabilidad. Las masas óseas a dicho nivel son mucho más pequeñas, ¿sí? Recuerdan que nosotros teníamos la vértebra tipo para poder distinguir o caracterizar todas las vértebras de nuestra columna, y que habían dos vértebras que no se ajustaban a esa característica, como eran el atlas y el axis, que son vértebras muy pequeñas, que permiten una gran movilidad a dicho nivel, pero también de una gran vulnerabilidad. Los mecanismos traumáticos a este nivel pueden ser por carga axial, como por ejemplo un precipitado, por una hiperflexión o hiperextensión. Si recuerdan que si recuerdan el teórico de biocinemática, esta hiperextensión, cuando no estaba la apoyacabeza, podría ser la causa de una lesión cervical importante. Mecanismos de lateralización, incluso mecanismos de elongación. La localización de la lesión a nivel de medular puede ser una lesión anterior con compromiso motor, de la sensibilidad al dolor, de la temperatura o el tacto. La lesión central, que se manifiesta por parestesias de miembros superiores, una lesión lateral con pérdidas de las funciones motoras ipsilateral a la lesión. Las manifestaciones sensitivas, su afectación va a depender del nivel de lesión, y el desarrollo de shock neurogénico ténganlo presente porque es un shock de tipo distributivo. Se da en lesiones medulares agudas que la afectan por encima de T6, y lo importante de este shock, que al ser un shock distributivo, va a generar una vasodilatación visceral de los miembros inferiores y pérdida del tono simpático cardíaco, o sea que se va a presentar con elementos que puedan simular o hacer pensar en el shock hipovolémico, ya que este paciente puede presentar hipotensión y bradicardia. Tengan en cuenta que aún así, por más de que el paciente presente un shock neurogénico que explique esa hipotensión y esa bradicardia, tener presente siempre el shock hipovolémico, que es la principal causa de shock en los pacientes politraumatizados. No quita el hecho de que puedan estar combinados ambos eventos. En la imagen que ustedes ven a su derecha, en la tomografía, es una fractura de la apófisis odontoides, ¿sí? Una lesión que puede darse, por ejemplo, por hiperextensión, y es una lesión que ustedes cuando la ven ahí es una lesión estable. Y aquí quiero destacar la importancia del buen manejo de la columna cervical, ya que este tipo de lesión puede no generar una gran manifestación, y si nosotros no hacemos un adecuado control de la columna cervical, y realizamos una maniobra inadecuada, o directamente no hacemos un control de esa columna cervical, una lesión como la que ustedes ven en la imagen puede convertirse fácilmente en inestable, ese sector, ese apófisis odontoides, introducirse en el canal raquídeo y generar una lesión muy importante que puede llevar al paciente a la muerte. Por lo tanto, en un paciente un paciente politraumatizado, siempre sospecharemos la lesión cervical hasta demostración de lo contrario. Ustedes van a ver en la literatura que si nosotros nos encontramos con un paciente que está despierto, alerta, neurológicamente normal, sin dolor o contractura cervical, incluso sin alteración de los movimientos, que no está bajo ningún efecto de ninguna droga, nosotros podríamos descartar la lesión cervical.
Eso es en el ámbito hospitalario. Nosotros fuera del ámbito hospitalario vamos a siempre considerar que está presente y vamos a obrar como tal, ¿sí? Con la colocación del collarín, la tabla espinal y demás, ya que la colocación de estos elementos no van a generar más lesión, pero la ausencia del mismo ante una lesión cervical sí pueden llevar al paciente a una situación crítica. La inmovilización cervical es parte de la evaluación de se debe realizar una inmovilización con las manos en primera instancia, y esta inmovilización manual se debe mantener hasta que el paciente se encuentre en una tabla espinal con el collarín, obviamente, y los fijadores laterales. Una vez que el paciente está completamente empaquetado, ahí recién puedo yo soltar la cabeza. Tengan en cuenta que si nosotros vamos a inmovilizar, vamos a mover esa cabeza para alinearla y poder inmovilizarla, en caso que se presente un espasmo de los músculos del cuello, un incremento del dolor, un inicio de un aumento de déficit neurológico o un compromiso de la vía aérea o de la ventilación secundario a esa maniobra de alineación de la cabeza, no es muy frecuente esta situación, pero de presentarse debemos inmovilizar al paciente en la posición que tenga la cabeza y trasladarlo de esa forma. Aquí quizás no podamos colocar un collarín o fijadores laterales, obviamente, por lo tanto debemos ser nosotros a través de la inmovilización manual que debemos mantener la cabeza en esa posición alineada donde el paciente, por ejemplo, no tenga una obstrucción de la vía aérea o no tenga manifestaciones de mayor gravedad, hasta llegar a un centro asistencial, sin duda. Los collarines, como podrán ver, hay muchas formas, tipos, colores y materiales. El collarín no garantiza la inmovilización completa de la columna, por lo tanto, con el collarín puesto nosotros debemos seguir fijando de forma manual. Solo vamos a quitar las manos, repito, cuando el paciente tenga, además del collarín, esté en la tabla espinal y tenga los fijadores laterales. Ahí podemos garantizar una inmovilización de toda la columna. ¿Sí? El sector cervical no es independiente del resto de la columna, por lo tanto, para nosotros garantizar una inmovilización a dicho nivel, tiene que también estar inmovilizado el resto de la columna vertebral. El collarín cervical, sobre todo, va a ayudar a reducir el rango de movimiento de la cabeza en un 75% para los movimientos de flexión y extensión, y un 50% aproximadamente para los demás movimientos. El collarín debe ser colocado en forma adecuada. Un collarín muy corto no limita los movimientos de flexión, y uno muy largo causa hiperextensión. También tener en cuenta que cuando se coloca muy apretado puede comprimir los vasos del cuello. Un collarín bien colocado debe impedir la apertura, debe permitir la apertura de la boca, y no debe obstruir o interferir la ventilación. O sea, un collarín cervical bien colocado no debe impedir la apertura de la boca del paciente y no debe obstruir la vía aérea o interferir con la ventilación. Si ocurre en algunas de estas situaciones tras colocar el collarín, debemos quitarlo y colocarlo nuevamente. Entonces, la atención inicial es, como en todo paciente politraumatizado, enfocado en el ABCD, y tratar de disminuir la incidencia de lesiones secundarias, y la lesión extraneurológica que compromete la vida son prioritarias. Tengan en cuenta que por algo el D es uno de los últimos elementos. Nosotros primero debemos enfocarnos en los elementos que son más graves, como los que comprometen el A, el B, el C, y luego vamos a la evaluación de la lesión neurológica, haciendo las lesiones musculoesqueléticas y demás que nos comprometen la vía en forma inmediata, evaluadas durante el E. En el A, como les decía, implica no solo asegurar la vía aérea, evaluar su permeabilidad, sino también, y muy importante, el A implica inmovilización de la columna cervical. Yo llevo al paciente, inmovilizo la cabeza, evalúo si está ventilando, si no hay una obstrucción de la vía aérea. En caso de que sea necesario, como parte de la IV, se colocarán un tubo endotraqueal para permeabilizar esa vía aérea. Aquí lo que tienen es una secuencia de las maniobras de inmovilización, y como pueden ver, el primer paso, hay una inmovilización manual de la cabeza. Pueden incluso ver cómo, siempre agarrando de estructuras óseas, ¿sí?
del macizo maxilofacial y del cráneo para fijar la cabeza. Tengan en cuenta, aquí el rescatista lo corrige, que tener siempre un buen apoyo en el piso para poder estar estable. Si es necesario, incluso nos tiraremos en el piso y fijaremos de esa forma la cabeza. Una vez la cabeza está inmovilizada, tener presente que el que inmoviliza la cabeza en todas las situaciones va a ser el líder del grupo, o sea, va a ser el que dé las órdenes para mover a la víctima o realizar cualquier tipo de maniobra. Una vez inmovilizada la cabeza, otro colaborador introduce el collarín por detrás, el collarín se fija, el paciente se lateraliza en bloque para evaluar el dorso, descartar lesión a dicho nivel, luego se lo pasa a la tabla espinal y se le coloca los fijadores laterales y se lo empaqueta. Una vez colocados, como les decía hoy, los fijadores laterales, el collarín y la tabla espinal, ahí recién el rescatista que está encargado de inmovilizar la cabeza puede soltarla. Si la víctima está boca abajo, nosotros llegaremos, inmovilizaremos la cabeza en esa posición, siempre obviamente nos intentaremos comunicar con la víctima para explicarle el procedimiento, eso va a garantizar que colabore con nosotros, eso va a ser posible siempre obviamente que la persona esté consciente. Inmovilizamos la cabeza en esa posición, le explicamos, como les decía, el procedimiento que vamos a hacer, y vean un pequeño detalle, que el que inmoviliza la cabeza no está directamente en la línea del cuerpo de la víctima, sino que está lateral a ella, en la posición que va a quedar finalmente la víctima una vez que lo coloquemos en decúbito dorsal. Esto es para evitar mayor movimiento del operador. Ya va a quedar en la posición final y de esa posición no se mueve. Entonces, inmovilizamos la cabeza ahí, los demás colaboradores evalúan que no haya lesión en el dorso, y con un movimiento en bloque, a la voz del mando del líder, se hace una lateralización y ya se lo coloca directamente sobre la tabla espinal para evitar mayor manipulación, y se hace una evaluación del resto de los sectores. Ahí se coloca el collarín, se colocan los fijadores laterales y se empaqueta a la víctima. Cuando nos encontramos en una situación con casco, nosotros llegamos e inmovilizamos la cabeza agarrando el casco. Le explicamos a la víctima, en caso de que esté consciente del procedimiento, y otro colaborador lo que va a hacer es quitar las correas y los ajustes del casco. Una vez realizado esto, introducirá sus manos entre el casco y la cara y tratará de agarrar de estructuras óseas del macizo maxilobucofacial para inmovilizar de esa forma. Una vez que el operador 2, con sus manos introducidas entre el casco y la cara, está firme, el operador 1 irá quitando el casco con un movimiento antero-superior con mucho cuidado, y a medida que va dando espacio al operador 2, va a ir introduciendo cada vez más sus manos y agarrando mejor el cráneo. Tener en cuenta que una de las manos, o incluso las dos, debe ser insinuadas o llevadas hacia el sector occipital, ya que una vez quitado el casco, el desnivel entre el casco y el piso puede hacer un movimiento y un golpe de la cabeza contra el mismo. Para evitar eso, agarramos la cabeza y insinuamos nuestras manos hacia el sector occipital, para que una vez quitado el casco, apoyar la cabeza con mucho cuidado. El operador 1 quitará el casco completamente, y él se encargará de fijar la cabeza. Ahí se hará el resto de la evaluación, se colocará el collarín, los fijadores laterales y la tabla espinal. Esta situación es la situación de inmovilización en bipedestación, ¿sí? Recuerden, todas estas maniobras las vamos a ver en las actividades prácticas. En esta situación estamos ante una víctima, por ejemplo un siniestro de tránsito, donde nosotros comprobamos o nos encontramos que otros participantes de dicho evento murieron, o hubo un deceso tras el siniestro. Por lo tanto, la energía liberada fue significativa, y esta víctima, por más de que nosotros lo encontremos parado, no significa que esté fuera de riesgo, sino todo lo contrario, recibió ese mismo impacto. Por lo tanto, es muy importante en esta situación, cuando nos acercamos a la víctima, acercarnos de frente, explicándole, tranquilizándola, esto para evitar cualquier movimiento que pueda hacer la cabeza de lateralización si nosotros venimos desde atrás o del costado. Siempre pensando en una lesión que hasta este momento sea estable y que pueda volverse inestable tras el movimiento de la cabeza, como veíamos en la imagen tomográfica de la fractura de la apófisis odontoides. Ahí llegamos de frente a la víctima, le agarramos la cabeza, siempre agarrando estructuras óseas de frente,
apoyamos nuestros codos sobre el tórax para hacer un agarre más firme, nuestras piernas deben estar separadas un ancho de hombros, ¿sí? Debemos estar siempre en una posición cómoda y firme para evitar que cualquier movimiento que nos hagan, cualquier golpe que nos den o lo que sea, no se traduzca en un movimiento de la columna del paciente. Una vez inmovilizado, los colaboradores colocarán el collarín, ¿sí? Una vez colocado el collarín, nosotros seguimos, el operador que está con la cabeza sigue inmovilizando. Recuerden que la colocación del collarín no asegura una inmovilización completa. Los demás colaboradores lo que harán serán pasar el brazo por debajo de la axila del paciente y agarrarán la tabla a dicho nivel, quedando en la posición como ustedes ven en la imagen, con el brazo por debajo de la axila, agarrando la tabla y mirando hacia atrás de la víctima, uno de un lado y otro del otro lado. Con la mano libre pueden oficiar de fijador, agarrándole la cabeza, un operador de un lado y el otro operador del otro. Una vez realizado eso, el operador que estaba de frente a la víctima puede soltar la cabeza y va al sector posterior a agarrar la tabla, ya que una vez en esta posición lo que haremos es descender la tabla al piso. Una vez la tabla esté en el piso, el operador 1, que en primera instancia estaba sosteniendo la cabeza anterior, va a encargarse de fijar la cabeza a él hasta que estén colocados los fijadores laterales y el paciente esté empaquetado. Aquí tienen dos situaciones que se pueden ver en el ámbito asistencial habitual, como por ejemplo en la imagen 1, una víctima a la cual se le colocó un collarín, ¿sí? Por lo tanto se sospechaba que podría tener algún compromiso cervical, pero sin embargo está siendo trasladada en una silla, ¿sí? Sin fijadores laterales y sin tabla espinal. Por lo tanto, el collarín no está cumpliendo ningún tipo de función. Si nosotros sospechamos que un paciente politraumatizado o lesionado tiene potencial compromiso de la columna cervical, no debemos solo colocar el collarín, sino como ya vimos hasta ahora, colocar una tabla espinal y fijadores laterales. Si no, no estamos inmovilizando toda la columna, no tiene ningún tipo de función. Lo mismo ocurre en el ejemplo de abajo, donde la víctima está siendo trasladada con un collarín, sin fijadores laterales, sin tabla espinal, la tabla espinal la dejaron guardada ahí, y no está cumpliendo ningún tipo de función. Las tablas espinales son de materiales livianos, a diferentes tipos y formas. Los fijadores laterales, estos que ven acá, son los que nosotros vamos a manipular durante las actividades prácticas, que tienen la ventaja de que permiten, a través de este sistema que ustedes ven acá, permite que nosotros podamos ajustar la altura del fijador lateral y la presión que querramos ejercer. Estos que ustedes ven acá son con velcro, por lo tanto no permiten un ajuste mayor o un movimiento más superior o inferior. Las correas para el empaquetamiento también hay muchas formas y tipos, y lo vamos a ver su utilización durante la actividad práctica. Entonces, concepto fundamental, no descartar lesión espinal aún con el paciente caminando sentado sin signos vitales, sin signos obvios de trauma, o sea que siempre debemos sospechar la lesión cervical del paciente politraumatizado o según la cinemática del evento. Eso fue todo durante el A, ¿sí? Evaluación del A implicaba, repetimos, evaluación de la permeabilidad y control de la columna cervical. En el B debemos evaluar la presencia de lesiones penetrantes y contusas, la simetría durante la ventilación o ventilación paradojal. Todos estos elementos los van a ver con más detalle en cada teórico relacionado al mismo. Esto va a ser más como de repaso. Evaluar la presencia evaluar la frecuencia respiratoria y la presencia de un MA positivo bilateral y que no esté comprometido en alguno de los hemitórax. Se debe administrar oxígeno con máscara de flujo libre a alto flujo, como en todo paciente politraumatizado, para tratar de mantener una saturación de oxígeno por encima del 95%. Tengan en cuenta que los pacientes con trauma encefalocraniano, el centro ventilatorio puede estar comprometido, por lo tanto son más propensos a desarrollar compromiso ventilatorio.
En cuanto al C, evaluar la presencia de sangrados internos o externos, cubrir los sangrados activos mediante compresión o torniquete, la frecuencia cardíaca, relleno capilar, la coloración y la temperatura de la piel deben ser evaluadas. Durante el C es el momento en que nosotros vamos a colocar vías venosas, debemos colocar 2 vías venosas periféricas de grueso calibre para infusión de fluidos y analgesia. Reponer reposición de volumen, sobre todo enfocado a evitar la hipotensión, tratando de mantener una presión arterial sistólica por encima de los 90 milímetros de mercurio. Tener presente que la hipotensión nunca se debe atribuir inicialmente al trauma encefalocraniano, ya lo vimos con anterioridad, sino que debemos siempre sospechar y buscar lesión extracraniana que estén explicando esto, o sea, la presencia de algún sangrado interno o externo, ya que el shock hipovolémico es el más frecuente. En cuanto al D, debemos hacer una evaluación neurológica, centrada en la evaluación de la escala de coma de Glasgow, como veíamos, como repasamos, y también otro elemento que nos puede ayudar y orientar a, por ejemplo, sospechar un compromiso intracraniano expansivo y demás, es la evaluación de las pupilas. En el E implica la exposición del paciente, debemos evaluar la presencia de otras lesiones, como lesiones musculoesqueléticas, o también aquí, si no fue evaluado en otro momento, evaluamos las lesiones presentes en el dorso del paciente. Acá se debe lateralizar en bloque. Debemos colocar la tabla espinal, una vez llegado a este punto, con las correas y los fijadores laterales y demás, y tener especial cuidado en los pacientes con trauma encefalocraniano en el desarrollo de hipotermia, al igual que todos los pacientes politraumatizados, siempre debemos en el E cubrirlos para evitar la hipotermia, tener en cuenta que en trauma encefalocraniano, en el hipotálamo está el centro termorregulador, el cual puede verse afectado por el impacto, por la lesión, y por lo tanto son más propensos a desarrollar hipotermia. Entonces, el paciente traumatizado no se atiende en la escena, solo se tratan las lesiones letales o potencialmente letales que comprometen el ABCDE, el tratamiento general de politraumatizados. Esto apunta a que nosotros no vamos a tratar el problema de base que está generando las alteraciones de la víctima, sino que nosotros vamos a resolver los problemas que pueden hacerse en el ámbito prehospitalario en vistas a mantener estable a la víctima hasta llegar a un centro asistencial donde se pueda resolver el problema que esté generando toda esta situación. En definitiva, vimos la importancia y las relaciones que hay entre el trauma encefalocraniano y la columna cervical, que nunca debemos descartar la presencia de lesión cervical, aunque el paciente se presente estable o sin signos evidentes de lesión a dicho nivel. Debemos obrar como si siempre estuvieran presentes y se descartará luego en el ámbito hospitalario, se confirmará o se descartará la presencia del mismo. Cualquier duda que ustedes tengan, lo presentan en la plataforma EVA o durante la actividad práctica, donde vamos a poder ver con más detalle todas las maniobras que estuvimos viendo y discutiendo en la presentación. Nos estamos viendo.